El ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos a este nuevo espacio de su programa Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual, producido por el Ministerio Transmitiendo su Presencia a las Naciones Iglesia Cristiana. Te damos gracias al Señor por este nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad que tenemos de generar este espacio, un espacio en el cual venimos guiados por el Espíritu Santo a estudiar su palabra de tal manera que ella, que es alimento a nuestro espíritu, cobre vida en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias, y podamos de esa manera no solamente guiarnos, conducirnos conforme Dios lo ha establecido, guiados por su Espíritu Santo, sino que podamos dar cumplimiento a esa tarea que tiene la iglesia. Nosotros como parte de ella, el de darle a conocer a Él, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a nuestro único y suficiente Salvador personal. Gracias al Señor por su sintonía, porque usted pueda compartir este programa, este enlace, dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de este programa a sus conocidos, a otras personas y de esa manera poder llegar a muchos más corazones con la palabra del Señor, con esta palabra de Dios para tu vida. Entonces, todos ustedes bienvenidos. Estamos estudiando el libro de Proverbios. Nos hemos dado a la tarea de poder encontrar en los primeros capítulos de este libro escrito por el rey Salomón aquellas cosas en las cuales Dios nos pide que incursionemos, en las cuales Dios nos pide que estemos en ellas. Y cuando digo que nos pide, no es como un favor que nos esté solicitando, sino como un aspecto, como una exigencia, en el sentido de que es en lo que Él espera que cada uno de nosotros estemos actuando, estemos haciendo. La palabra menciona, bienaventurado aquel que cuando Él venga lo halle en lo que Dios le pidió que hiciera. Estoy parafraseando ese verso, espero que lo recuerde. Bienaventurado aquel que cuando Él venga lo encuentre, sea hallado haciendo lo que Dios le dice que debe estar haciendo. Y nosotros tenemos la tarea de darlo a conocer a Él, de manifestarlo, de darlo a conocer a Él, de que puedan leer en nosotros, lo hemos dicho en varias ocasiones, puedan leer en nosotros a quien está en nosotros, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso venimos a la palabra, por eso nos alimentamos a través de ella y por eso la palabra es el único medio por el cual, guiados por su Espíritu Santo, podemos conocerle a Él, como lo hemos visto hasta este momento. Y quedamos precisamente la semana anterior en el capítulo número 2, en el verso 16, capítulo número 2, en el verso 16, y a partir de allí entonces vamos a comenzar a leer. Dejamos nosotros en el verso 15, bueno, los últimos versículos que leímos fue precisamente, voy a leerlos, verso 10, por ejemplo, cuando dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por las sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Dijimos nosotros entonces, el conocimiento
de Dios en nuestra vida, la sabiduría que proviene de Él, como lo dice el verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, nos guarda a nosotros de todos estos aspectos, de todas estas cosas, de todos estos malos sabores, de todas aquellas situaciones lamentables para nuestras vidas que de una u otra forma dejarán consecuencias si nosotros insistimos en incursionar en ellas. Pero el amor de Dios no solamente se ha manifestado, y obviamente su mayor manifestación es a través de su Hijo Jesucristo, quien nos ha sido dado como nuestro único y suficiente Salvador personal, sino que también se manifiesta en que a través de su Espíritu Santo y por medio de su palabra podamos nosotros conducirnos como es debido, conducirnos a la manera de Dios. Conducirnos en las buenas obras. Recordábamos la semana anterior cuando el apóstol Pablo dice en la carta que escribe a los Efesios, porque somos hechura suya, recuerdan, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y nosotros tenemos que ser insistentes en aquello, porque esas buenas obras, lo hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo, no son buenas obras a criterio mío, al gusto mío. Son las buenas obras que Dios, dice allí a renglón seguido, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, no deja espacio, no hay un lugar entonces de que me permita ni siquiera pensar que puedo yo aportar algo con mi criterio a algo que Dios ya diseñó desde antes de la fundación del mundo. Dándole continuidad entonces a esta serie de aspectos en los cuales si nosotros entendemos que Jehová es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, que Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente, estoy leyendo el verso 6 y 7, y vimos entonces esa listica de aspectos de los cuales Él nos guarda, Él nos libra. Aquí continúa esa lista y ese es el programa del día de hoy. El tema del programa del día de hoy. Mire el verso 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por el cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Vamos a buscar aquí, saben ustedes que hemos estado trabajando a la par con la traducción al lenguaje actual. Y de esa manera entonces podemos leer en esta versión lo que dice a partir del verso 16 y lo vamos a empezar entonces a escudriñar a partir de ese verso 16. Notarán ustedes que continúa. Yo dije, mire que el verso 14 y 15 dice, cuando se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Vuelve e insiste en el verso 16, serás librado. Ahora, ¿de qué otra cosa nos libra el Señor? Y es un escenario al cual estamos expuestos todos nosotros. Y aquí, a pesar de que se refiere al hombre que es el librado, también estamos haciendo referencia a la mujer. Entonces está diciendo, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Veamos cómo dice aquí en el verso 16 y 17, traducción al lenguaje actual. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras. Más claro no puede ser. Y vuelvo y repito, la aplicabilidad que tienen estos versículos no se ciñe estrictamente al hombre siendo de la mujer,
librándolo, perdón, de la mujer que engaña a su esposo y que lo está engañando a él también, sino a la mujer que en ocasiones se permite ser engañada por alguien que es igualmente ajeno a ella. Y por eso cuando hace referencia a la palabra ajeno, está haciendo referencia a que su dueño es otro, su dueña es otro o otra. Es decir, pertenece a otro escenario y no al nuestro. Nosotros debemos tener claridad frente a lo que es precisamente nuestra relación matrimonial. Es nuestra. De los dos ahora se han convertido en uno solo y allí a ese uno solo no entra absolutamente nadie porque es un cordón de tres dobleces, dice la palabra del Señor, donde está él y ella y Cristo con ellos. Ese cordón de tres dobleces dice, no lo rompe nadie, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros nos permitimos que la sabiduría que proviene de Dios no solamente nos guarda de todos aquellos que hacen el mal, que quieren como, o esos escenarios que quieren como atraernos, y bueno, en nuestra naturaleza humana muchas veces nos vemos atraídos hacia esa cierta clase de circunstancias, de situaciones. Y obviamente nuestra atracción física y por qué no sexual no está ajena también a esa clase de circunstancias que entendemos todos nosotros están reprobadas por el Señor porque no obedecen al modelo que Dios estableció para mi relación matrimonial y para nuestra sexualidad. Entonces dice allí claramente, la sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras, de esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. El que se mete con ella puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Noten ustedes entonces, como lo dijimos al comienzo de esta serie de estudios acerca de este libro de Proverbios, estamos identificando entonces aquellos aspectos en los cuales Dios nos dice debemos estar allí, en los cuales Dios nos dice de ninguna manera podemos estar allí, pero también nos habla de la consecuencia que tiene el incursionar tanto en un escenario en obediencia a ese escenario o en desobediencia al otro escenario. Aquí claramente nos está diciendo que será entonces la sabiduría que proviene de Dios. Ninguna manera nuestra propia sapiencia o no sé, el que podamos estar diciendo nosotros, no, es que yo soy fuerte en esa área y no voy a permitir entonces que mi matrimonio se dañe o cosas como esas, no viene a ese aspecto porque no somos sabios en nuestra propia opinión, como lo vamos a ver más adelante. No somos sabios en nuestra propia opinión, sino procedemos precisamente en esa dependencia nuestra de Dios, en ese haber entendido que solos no podemos, en ese haber entendido que en mi propia sabiduría nada voy a poder hacer porque mi sabiduría es humana y no tiene ningún efecto sobre todos estos aspectos de los cuales la sabiduría de Dios, que proviene precisamente por el conocimiento que hay en mi vida acerca de Dios mismo y de su Hijo Jesucristo en mi corazón, me va a poder librar. Por eso será la sabiduría que proviene de Dios la que me librará, dice allí, la que te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras. Principios tienen las cosas, es un refrán que yo frecuentemente utilizo. Principios tienen las cosas. Una conversación fuera de tiempo, un encuentro que pareciera casual, cosas como esas pueden estar afectando nuestra vida a futuro. Y las circunstancias son sutiles, las circunstancias son en ocasiones parecieran inofensivas, pero finalmente, como principio tienen las cosas, finalmente cuando nos damos cuenta estamos en unos escenarios totalmente equivocados, totalmente
desviados del propósito que tiene Dios para nuestra vida. Y miren que no solamente corremos peligro nosotros como individuos, sino corren peligro nuestras familias completas. Por eso no podemos nosotros ser ajenos a que circunstancias como estas pueden venir a nuestra vida, que somos susceptibles de ellas humanamente hablando. Tenemos que ser sensatos en eso, pero que también nuestra sensatez nos lleve a entender que la única manera de poder hacer frente a esas circunstancias será el mayor conocimiento que tengamos de Dios a través de su palabra, guiados por su Espíritu Santo. No es el conocimiento meramente teológico, teórico, sino el conocimiento que proviene precisamente de esta unión, de esta común unión viva, orgánica, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entendiendo que Él es la cabeza del cuerpo y que nosotros como su cuerpo estamos unidos a Él y que de esa manera entonces nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Recuerde que la palabra del Señor dice que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Nuestra vida es un representante de Jesucristo aquí en la tierra en el sentido de poderle visibilizar a Él, de poderle mostrar a Él. Y nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro cuerpo es ese primer escenario en el cual lo damos a conocer. Por eso tenemos que estar tan apercibidos. Ese mismo conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, producto de esa común unión y de esa relación viva, orgánica que tenemos con Él, hace que nuestros sentidos espirituales estén ejercitados, dice la palabra del Señor, para poder distinguir claramente entre el bien y el mal. Y recuerden ustedes que bien y mal no significa lo que a mí me gusta y no me gusta, o lo que yo defino que es bueno o no es bueno, sino lo que Dios ha dicho que es bueno y lo que Dios ha dicho que es malo. Recordemos siempre, y este versículo pues estaremos mencionándolo muy frecuentemente porque hace parte de la base de este estudio, y es Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sigue diciendo, la sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras. De esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. El que se mete con ella, estoy leyendo traducción al lenguaje actual, el que se mete con ella puede darse por muerto. Es un escenario, no sé, terrorífico. Es un escenario al cual son de esas cosas que en ocasiones yo menciono, dice el apóstol Pablo, no deberíamos ni siquiera hablar de ellas, pensar en ellas, porque son escenarios a los cuales no pertenecemos en nuestra calidad y condición de hijos de Dios. El que se mete con ella puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Y aquí vale la pena mencionar la importancia que tiene el matrimonio para Dios como el creador que Él es del matrimonio. La Biblia comienza con una unión entre un hombre y una mujer, matrimonio. La Biblia termina hablando de un matrimonio entre Cristo y su novia, la iglesia. ¿Será importante o no será importante esta figura para Dios? Claro que sí es importante. Y nos ha dado el privilegio de tener un matrimonio. A quienes no están casados todavía, Dios tiene preparada la persona indicada para unirse a esa persona por toda la vida, hasta que la muerte los separe, dándose en honra, haciendo, dice la palabra del Señor, su lecho honroso, sin mancilla, haciendo de nuestra unión matrimonial el escenario perfecto para que a través de nuestras vidas demos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, no solamente a quienes están alrededor nuestro, sino a quienes vendrán posteriormente, a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras, que es el propósito del matrimonio, procrearnos, generar seres que a futuro, por nuestro testimonio como padres, por nuestro ejemplo, puedan reconocer ellos también a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Verso 20.
Mire el otro contraste. Creo que a veces es tan profundo el asunto, es tan delicado el asunto que no se extiende tanto, sino que con lo poco que se ha dicho es más que suficiente para comprender la gravedad de incursionar en un escenario como el que acabamos de mencionar o como el cual acaba de mencionar la misma palabra del Señor. Veamos entonces el otro aspecto. Verso 20. Dice en Reina Valera: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Así andarás por el camino de los buenos y andarás y seguirás, las veredas de los justos. Es decir, no haciendo aquello, no incursionando en eso, no permitiéndonos el afloro de nuestras emociones humanas, sino siendo guiados por el Espíritu Santo, añadiendo cada día mayor conocimiento de su voluntad, de sabiduría e inteligencia espiritual. Así entonces andaremos por el camino de los buenos y seguirá las veredas de los justos, porque los rectos, y aquí hay una razón valiosísima, Dios afirma, algunos llamarían esto es una promesa para nosotros, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. No estamos hablando solamente de los 80, 90, 100 años que podamos vivir en esta tierra, sino que habrá un tiempo, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo regrese, habrá un tiempo con Él aquí en la tierra, posteriormente habrá una eternidad con Él, cielos nuevos, tierra nueva, dice la palabra del Señor. Esto no se limita a los 100 años que podamos vivir nosotros aquí en la tierra. Eso es mínimo comparado con la eternidad que está dispuesta para nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Lo contrario de esto es, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Mas los impíos serán cortados de la tierra, no estarán acá, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. No habrá memoria de ellos, no existirán para absolutamente nadie, porque estarán muertos. Y estar muertos eternamente significa estar separados eternamente de Dios. Y la diferencia estuvo en la sabiduría que fue depositada en cada uno de nuestros corazones, que proviene de Dios hacia nuestras vidas y que nos ilustró, que nos guió en cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Estos últimos versículos, para finalizar este capítulo número 2, los vamos a complementar con lo que dice el Salmo número 1. Salmo, libro de los Salmos, capítulo 1. Lo vamos a buscar aquí también en traducción al lenguaje actual. Salmo número 1, verso 1 en adelante. Todos conocemos estos versículos. Son apenas 6 versículos, pero nos ilustran perfectamente lo que acabamos de mencionar y nos complementan perfectamente esto que acabamos de mencionar. Un escenario, otro escenario, una decisión, otra decisión, una consecuencia, otra consecuencia. No es más. Mírelo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Más claro, es imposible que nosotros
lo podamos encontrar. Mire cómo dice en la traducción al lenguaje actual. Si nos queda un tiempito allí, mírenlo. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. Los malos consejos, ¿de dónde provienen? De nuestro propio corazón, de nuestras amistades, del mundo, del sistema, de las tendencias, de las redes sociales, de la locura de la gente, de lo esquizofrénica que está la gente cada día más, de lo desorientado que está este mundo, por una sencilla razón. Porque todos incursionaron en hacer lo que les parecía, todos incursionaron en hacer lo que mejor saben hacer, y hay una naturaleza pecaminosa que lo mejor que sabe hacer es pecar. Ahí están los resultados. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. Ahora, si yo no sigo malos consejos, entonces ¿de dónde provienen los buenos consejos? De Dios. De Dios, que da la sabiduría y la inteligencia. Acuérdense lo que leímos allí en Proverbios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proviene la inteligencia. El buen consejo proviene de él. Y lo hace a través de su palabra, y es su Espíritu Santo el que está allí trabajando en nosotros, no solamente para que lo comprendamos, sino para que lo pongamos por obra, porque la naturaleza que se ha impartido en nosotros nos permite hacerlo. Y en eso estaremos agradando a Dios y dando fruto en toda buena obra. Bien, sigue diciendo. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Escenarios en los cuales nosotros diríamos no tienen nada que ver con nosotros. Como no tiene nada que ver con nosotros, esos escenarios Dios nos bendice, dice acá. Verso 2. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. ¡Qué espectacular! Entonces, como no estamos ocupados en los malos consejos, en las malas amistades, en las malas compañías, no andamos con los que se burlan de Dios, y burlarse de Dios es, a pesar de haber oído su palabra, no ponerla por obra. Eso es burlarnos de Dios. Como no andamos en eso, ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Cuál es nuestra delicia? ¿En qué nos deleitamos? Los malos se deleitan en todo aquello. ¿Nosotros en qué nos deleitamos? Aquí está la respuesta. En amar su palabra y alegres estudiarla de día y de noche. Qué bendición este espacio. Qué bendición que usted pueda destinar 30 minutos de su tiempo cada 8 días para sentarse juiciosamente con su Biblia en la mano, con una libreta de apuntes, y poder estudiar juntos la palabra de Dios, para que cuando nos paremos de allí la pongamos por obra. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegre la estudian de día y de noche. Y los compara entonces con árboles. Los árboles tienen vida, los árboles dan fruto, los árboles prestan un servicio, dan sombra. Los árboles son elementos que evidencian vida. Ese verde evidencia naturaleza, evidencian que eso está vivo, y nosotros estamos vivos para Dios por cuenta de su Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien, y no le sale bien al gusto nuestro. Siempre haremos énfasis en eso. Nos salen bien porque lo estamos haciendo a la manera de Dios. Nos salen bien las cosas porque las estaremos haciendo a la manera de Dios. Eso riñe con los gustos, eso riñe con expectativas, eso riñe con sueños, eso riñe con cosas que nos imaginamos, eso riñe con el ser humano natural. Pero nosotros no somos seres humanos naturales, somos seres humanos espirituales, que hemos recibido a su Espíritu Santo en nuestro corazón, que hemos nacido de nuevo y que nos ajustamos a la voluntad de Dios. Por eso somos como árboles sembrados junto a arroyos. Llegando el momento dan mucho fruto, no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien.
¿Ya está ahí? Perfecto. Verso 4. Con los malvados no pasa lo mismo. ¿Qué cosa, no? Con los malvados no pasa lo mismo. Bueno, alguien preguntará, ¿y qué pasa con ellos entonces? Aquí está la respuesta. Son como el polvo que se lleva el viento. Imagínese usted. Son como el polvo. No, ni siquiera hay memoria de ellos. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, o que serán juzgados, cuando sean juzgados, nada los salvará. Porque la acción de salvar se evidencia en nosotros con una decisión por nuestro Señor y Salvador Jesucristo antes de ese día. Antes de que fallezcamos, antes de que el Señor venga. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos, en la reunión o en la congregación de los santos, dice la palabra. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Hay un versículo que dice que van engañando y siendo engañados. En esa dinámica se les va la vida, engañando a otros y ellos mismos siendo engañados. Nosotros no somos eso, mis queridos. Y aquí debemos nosotros entonces, ya finalizado nuestro tiempo, aquí tenemos nosotros que ser muy conscientes, muy claros acerca de cuál es el escenario en el cual nosotros debemos estarnos moviendo mientras que estemos aquí en la tierra. Y es claro, lo tenemos todo para movernos en el escenario en el cual Dios nos ha dicho que nos movamos. Y cierro nuevamente con este versículo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está todo allí, concentrado, está todo allí. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y no quedó ahí a la deriva a ver quién define buenas obras. Dios mismo las definió, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Bien, así hemos llegado al final de esta emisión de su programa Palabra de Dios para tu vida, un programa producido por el Ministerio Transmitiendo Su Presencia en las Naciones, Iglesia Cristiana, invitándoles a que lean nuevamente vamos en el capítulo 2 completo, 2 capítulos, y puede ir leyendo el capítulo 3 que lo estaremos revisando a partir del próximo programa, si así el Señor nos lo permite, invitándoles para que compartan, para que puedan ustedes participar nuevamente la próxima semana de una nueva emisión de su programa Palabra de Dios para tu vida, un espacio de estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Bendiciones para todos, gracia y paz en sus corazones.